WhatsApp, vía Face y vía YouTube, nos ven por las redes sociales, no para exaltar el pastor, sino para exaltar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre, mis hermanos. Muy bien, saludamos a los hermanos de aquí de Colombia, también a los hermanos de Cali. Les extendemos esta invitación para que nos acompañen los días jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, mi hermana, el culto familiar. Los domingos, aquí los esperamos a ustedes y a toda su familia. Inviten a otros, amén, para que se llene la casa de Dios y podamos todos juntos alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a iniciar. ¿Cuántos van a decir palabra de Dios? Gloria a Dios. En esta hora, mis hermanos, continuamos con el seminario de drogadicción y restauración espiritual, amén. La droga es un flagelo, mi hermano, que no respeta raza, no respeta condición social, mis hermanos, no respeta a nadie, hermano. Es un espíritu de drogadicción que está tomando y tocando a muchas personas, llevándolas al abandono, al degenero, a la destrucción, al suicidio, mis hermanos. Muchas personas, mis hermanos, por causa de las malditas drogas y el alcohol, porque el alcohol también es otra droga mortífera que hace mucho daño a pesar de que es legal, pero mata más gente que el mismo alcohol, mis hermanos, y es legal. Y la prueba, muchos gobiernos la prueba del licor, la puede tomar lo que quiera, va a comprar en el estanco la botella de cerveza, aguardiente, ron, lo que quiera, y embriáguese, no importa. Eso sí, si la embarra, pues usted paga las consecuencias, así le dice el gobierno a uno, pero es legal, amén. Y es una droga que está matando a mucha gente, mis hermanos, hasta el pueblo de Dios. Damos gracias a Dios y le pedimos que nos libre de toda atadura y maldición, amén. Para los que de pronto titulan las prédicas, mis hermanos, que doy en esta iglesia Pescadores del Reino, hoy el Señor nos va a hablar de las ataduras espirituales. ¿De qué nos va a hablar el Señor, iglesia? De las ataduras espirituales. ¿Alguien sabe de pronto qué es una atadura? Obviamente, el mismo nombre lo dice. Una atadura es algo que lo ata a uno, que le impide a uno realizar lo que uno quiere, o al menos la voluntad de Dios. Eso es una atadura. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad, estamos atados a nosotros, al humanismo, a la filosofía de este mundo, mi hermano. Pero cuando nos libertamos, dice Jesús en Juan 8:36, así que si el Hijo del Hombre os libertares, seréis verdaderamente libres, mis hermanos. El diablo aparentemente a muchos los está libertando, pero los liberta de un vicio y los mete en otro. Esa es la mentira del diablo. Hay mucha gente que dice, y a mí me lo dice, pastor, gracias a Dios pude dejar ese trago, gracias a Dios pude dejar ese cigarrillo, ese vicio del cigarrillo, gracias a Dios pude dejarlo. Ellos creen en su humana sabiduría que ese espíritu los dejó porque ellos quizás de pronto por alguna razón tuvieron fuerza de voluntad. No, señor, el espíritu simplemente los dejó y los abandonó porque ya se sació de esa persona todo lo que quería. Yo dejé el trago, no, el trago lo dejó a él, que es muy diferente. Y siempre lo digo así, si lo vemos por el lado espiritual, si lo vemos por el lado terrenal, humano, vamos a decir, no, yo controlé ese vicio, ya lo tengo controladito. No, señor, es la misericordia de Dios, mis hermanos, la que nos sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El mensaje titula las ataduras de sustancias nocivas que nos llevan al abandono espiritual. Escúchenme bien. Esto es una conferencia de drogadicción. Mucha gente está padeciendo las drogas, llámese como se llame, y hoy Dios nos quiere quitar esa venda. Hoy Dios nos quiere traer libertad. Jesucristo traía libertad al pueblo, ¿sabe cómo? Predicándole la verdad. Solo la verdad nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? La verdad de Cristo Jesús nos puede hacer libres. Escúchenme bien, mis hermanos, de introducción. Hay ocasiones en la vida en la que experimentamos, mis hermanos, cambios sin reconocer o entender qué está pasando. Sin embargo, algo es muy común en la vida de toda persona y que tal vez no lo ponemos, digamos, la debida atención a las ataduras causadas por las drogas y sustancias psicoactivas. ¿A las ataduras qué? Causadas por las drogas, las cuales, mis hermanos, por su grado de adicción degeneran por completo a las personas, robándoles su identidad y llevándolas al abandono total. ¿Qué es lo que hace esa maldita droga? Lleva a las personas al abandono total, a la ruina total, mis hermanos. Algunos los tira hasta la calle, y ahí donde muchos dicen, ¿y ahora quién podrá defenderme? Por fortuna, gracias a Dios, hay lugares, fundaciones como las que yo visito aquí en Cali, o las que nos visitan en esta iglesia,
que al menos le tienden una ayuda a esa persona, porque valoran lo social, amén. Y acuérdense que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo era más social, era salir afuera a buscar a los perdidos, amén. Era llevar un alimento al necesitado. Eso lo vamos a hacer como iglesia, vamos a seguirlo haciendo como iglesia, mis hermanos. Unos años atrás lo hacía con mi esposa. Preparamos unas 50, 100 cenas y nos íbamos a repartir a las partes más, digamos, los vulnerables de la ciudad, en el nombre del Señor. Y no solamente hacíamos eso, sino que le llevamos la palabra de Dios, la palabra, el alimento espiritual, amén. Quedaban llenitos físicamente y también espiritualmente. Ese es el complemento ideal, amén. Esa es la realidad, mis hermanos. Es por esto que Dios desea que profundicemos en esta hora, mucho más a fondo en esta conferencia sobre las drogas y su restauración espiritual, sobre el mensaje titulado Las ataduras de sustancias nocivas que nos llevan al abandono espiritual. Escúchenme en esto. El maldito flagelo de las drogas llevan a las personas al abandono espiritual, a apartarse totalmente de Dios, a hacer su propia voluntad y ni siquiera su propia voluntad, a entregarle su voluntad a las tinieblas, al mismo diablo para que lo destruya, mis hermanos. La Biblia me dice que Satanás viene ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino ¿a qué? Para que usted tenga vida y la tenga en abundancia, dice Juan 10:10. Amén. Ahora escúchenme bien. Según el reporte mundial de drogas, mis hermanos, se cree que existen en el mundo 315 millones de consumidores de estupefacientes en todo el mundo, donde la edad promedio de iniciación es a los 14 años. Muchos jovencitos, por eso hay que cuidar la juventud, a los 14 años ya se están, digámoslo, metiendo a las drogas, ya se están involucrando en las drogas, amén, buscando algo recreativo para sus vidas, sin saber que eso lo va a llevar en algún momento a la indigencia, o a otros los va a llevar hasta la misma muerte, mis hermanos, porque la gran tasa de homicidios que ocurre en las ciudades la cometen personas bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva o nociva, droga, llámese como se llame, mis hermanos. Los tipos de droga más comunes, escúchenme en esto, son la marihuana, el alcohol, como le decía, que es otra droga, el éxtasis, la cocaína, el crack de cocaína, las metanfetaminas, o sea, drogas sintéticas. Cuando hablamos de metanfetaminas, son drogas sintéticas, hechas en un laboratorio clandestino, mis hermanos. La heroína y los inhalantes químicos, amén. Como les decía, las anfetaminas, por ejemplo, son drogas sintéticas, neurotóxicas, o sea, que dañan la mente, destruyen las neuronas cerebrales para que usted no piense, para que no razone, para que sea un bruto. Con todo el respeto se lo digo, mis hermanos. Eso es lo que hacen esas malditas drogas, hechas por el hombre en un laboratorio, donde se usan para su elaboración, mis hermanos, ácido de baterías, limpiador de cañerías como diablo fuerte, soda cáustica y combustible para linternas. Todo eso el diablo lo mezcla, coge a una persona científica loca y lo hace que mezcle todo eso y crean sustancias, supuestamente drogas recreativas. Y la gente se toma esas píldoras, se toma esas pepas, se inyectan y terminan locos, mis hermanos, terminan locos. Porque ese es el propósito del diablo, pero no es el propósito de Dios. Ahora, se cree además, mis hermanos, que las principales causas por las cuales se cae la maldita drogadicción, y digo maldita porque en algún tiempo, muchos años atrás, de ahí el Señor, el Espíritu Santo me pudo rescatar. La primera causa de las principales causas por las cuales se caen este tipo de drogas, número uno es por la curiosidad. Hay un dicho por ahí que dice que la curiosidad mató ¿a quién? Mató al gato. Otros dicen que al simio, otros dicen que a la rata, no sé, bueno, la curiosidad. Muchos jovencitos, escúchenme bien los que están de pronto viéndome por YouTube o por Face, muchos jóvenes se están perdiendo la maldita drogas por la curiosidad, A ver, ¿qué será eso? Mi amigo me dice que son muy placenteras, que lo prestan a uno para la rumba, mejor dicho, son algo tremendo, y muchos por curiosidad se inician. Y déjenme decirle, mis hermanos, que el primer pecado de la creación ocurrió por curiosidad. Adán y Eva vieron el fruto prohibido ahí, el árbol de la ciencia del bien y el mal, del cual Dios le dijo, no coma de ahí, como el padre le dice al hijo, no se junte con esas amistades que no le convienen. Pero la tentación puede mucho más, la curiosidad puede mucho más, y tomaron de ese fruto y comieron, y vino la consecuencia, y vino el pecado y la maldad.
Eso está desde el comienzo, la curiosidad, mis hermanos. Somos curiosos por naturaleza. Amén. La segunda causa por la cual se cree que se cae en la drogadicción es por una baja autoestima. ¿Por una qué? Baja autoestima. Cuando la persona dice, no, nadie me quiere, o yo no soy muy atractivo, y todo el mundo me dice feo, o todo el mundo me hace el feo, qué sé yo. Entonces esa baja autoestima muchas veces lleva a las personas a refugiarse en el alcohol y en las sustancias que le hacen daño, mis hermanos, por no valorarse a sí mismo. Otra causa por la cual se caen esas drogas es por la autosuficiencia. ¿Por qué cosa? Por la autosuficiencia, mis hermanos. Hay muchos que se creen autosuficientes. Vamos a probar de todo, como me pasaba a mí en el pasado. Vamos a probar de todo y probar aquí, probar acá y me quedo con la mejor. ¿Pasa o no pasa? Eso pasa, mis hermanos. Probamos de todo. Y resulta que todas de una u otra manera hacen daño y producen adicción. Y la última, digámoslo, causa por la cual se cree que se cae en la drogadicción es por la falta de amor a Dios. ¿Por la falta de qué? De amor a Dios. Cuando nosotros como padres no le inculcamos el amor a Dios, a los hijos, cuando no le inculcamos los principios establecidos por la palabra a nuestros hijos, muchas veces esa falta de amor hace que los hijos caigan en las drogas, caigan a la indigencia, caigan a la calle, mis hermanos, al abandono total. Es por esa falta de amor a Dios y a su palabra que muchos hoy en día están atados y no tienen la voluntad suficiente para liberarse de las ataduras espirituales causadas en gran parte por el consumo de las sustancias alucinógenas. Ahora veamos qué nos muestra la Biblia, iglesia. ¿Qué nos muestra la bendita palabra del Señor sobre las ataduras que llevan al abandono, y no solo al abandono, al degenero y a la destrucción, mis hermanos? No sin antes entender qué son las ataduras espirituales que atraen a los demonios a nuestras vidas. A los demonios los atrae. Una atadura espiritual, escúcheme bien, es una influencia demoníaca oculta que entorpece o bloquea el progreso en la vida espiritual de una persona oprimiéndola. Eso es una atadura espiritual. Un demonio viene, lo toma usted, lo sorprende y entra en usted, y usted de un momento a otro ya es otra persona. Le pasa especialmente a las personas que cambian de temperamento de un momento de paz a un momento de agresividad y de violencia. Son poseídas por estos espíritus, mis hermanos. Eso es lo que se representa una atadura espiritual. Es una influencia demoníaca oculta que entorpece o bloquea el progreso en la vida espiritual de una persona, oprimiéndola, mis hermanos. Este tipo de atadura espiritual puede originarse en nosotros cuando una persona, por ejemplo, busca un conocimiento, protección o poderes sobrenaturales ocultos. Ahí vienen esas ataduras espirituales y muchas veces dominan al pueblo de Dios. Por buscar un conocimiento extraño es cuando caemos en una secta, por ejemplo, mis hermanos. Escúchenme bien. Vamos a la palabra del Señor primero. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos dice la bendita palabra del Señor? Antes de entrar a mirar los puntos, por las razones por las cuales se cae muchas veces en estas drogas. Lucas capítulo 13, los que trajeron Biblia. Evangelio según San Lucas capítulo 13, mis hermanos. Gloria al Señor. Las ataduras espirituales, como les decía, pueden originarse cuando una persona busca conocimientos o protección o poderes ocultos. Hay unos que se meten a buscar en la brujería, conocimientos extraños, se dejan leer las manos, amén, de personas que leen el horóscopo, y por ahí empiezan esos espíritus a atormentar, hermano, algo insignificante. Hay otros que buscan una protección. Esto nos habla de los ídolos religiosos en el tarot, los agüeros, los riegos. Es que para la buena suerte, y resulta que eso trae ataduras espirituales. Otros por buscar poderes sobrenaturales, como les decía, ocultos, como la brujería, como la magia, la adivinación, el ocultismo, mis hermanos. Por consultar poderes sobrenaturales de las tinieblas o el espiritismo, que es la invocación de espíritus de muertos. Todo eso trae sobre nosotros ataduras, mi hermano. Y de eso el Señor nos quiere libertar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, iglesia. Cuando estén ahí me dicen amén. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 13,
Voy a orar por esta palabra para que el Espíritu de Dios tome el control de toda mente, de todo corazón, de todo pensamiento. Señor, te bendigo. Te doy gracias. Te pido, Espíritu Santo, por estas personas que están aquí, por los vecinos que están a la distancia, por los que trajiste por primera vez a esta iglesia. Te pido, Señor, por los miles y millones de personas que están ahí atrás de este audio, escuchándolo, que hoy tú les hables, que hoy tú, Señor, los libres de toda atadura demoníaca en sus vidas. En el nombre de Jesús es mi oración a los que me ven por YouTube y por el Face. Dice la bendita palabra, Lucas capítulo 13. ¿Estamos ahí, iglesia? Lean conmigo el versículo 10. Vamos a ver desde el verso 10 al 17, 7 versículos. Lucas capítulo 13, versículo 10. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. Léela conmigo. Hay un título ahí en Lucas 13:10. ¿Qué dice el título, iglesia? Jesús sana a una mujer en el día de reposo. ¿Qué hizo Jesús? Sanó a una mujer. ¿Cuándo? En el día de reposo. En el día que según los fariseos no se podía hacer nada. Ni siquiera sacar el burrito allá a tomar agua. No se hacía nada ese día. Eran celosos de la ley. Dice el versículo 10 de Lucas 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuántos años? 18 años tenía espíritu de enfermedad. Un espíritu de enfermedad estaba poseído en esa mujer 18 años. 18 años. Y dice el versículo 12, cuando Jesús la vio, el verso 11 terminando, dice la palabra, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. ¿Cómo andaba esta mujer? Agachada, como un gusano, encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, versículo 12, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. O sea, ahí operó una liberación. Amén. La mujer estaba atada y Jesús, ¿qué hizo? La libertó. ¿Cómo la libertó? Con la palabra. Y dice el versículo 13, y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, imagínense, el religioso que estaba ahí, el principal, el que mandaba todo el Sanedrín, dice, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no el día de reposo. Eran legalistas. Versículo 15, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, escucha el verso 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y dice el versículo 17, que al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. ¿Entendimos lo que leímos? ¿Entendieron lo que escucharon? La escritura me enseña, mis hermanos, que una mujer enferma. ¿Dónde estaba esta mujer? Diga, en la sinagoga. O sea, en la iglesia, buscando la ayuda de Dios. Así como están ustedes aquí, buscando la ayuda de Dios. Cuando yo hago la invitación como pastor a mucha gente, mis contactos que tengo vía WhatsApp, y les digo, vengan a la iglesia, hay servicio hoy, jueves, hay servicio el domingo, qué sé yo, y pongo el horario, es porque Dios me muestra que hay muchas personas detrás de estos audios que están atadas por el diablo y que Dios quiere libertarlas, pero que Satanás los quiere tener oprimidos, mis hermanos, y los quiere tener atados, controlados, para destruirlos luego. Así pasa, mis hermanos, con el problema de las drogas. Versículo 16, léalo conmigo. Dice, y a esta hija de Abraham, Jesús le responde al principal de la sinagoga. Era un líder religioso, era el que mandaba ahí en la sinagoga, era el encargado prácticamente de las reuniones en ese lugar.
donde a Jesús se le permitía predicar la palabra. Y dice la palabra que Jesús le dijo a este hombre: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿La ligadura de qué está hablando? Diga, de atadura espiritual. Eso es una ligadura. ¿Qué es una ligadura? Una atadura espiritual. Estaba atada por un demonio de enfermedad. Esta mujer quizás iban del brujo, quizás iban del hierbatero, quizás iba y tomaba productos naturales y nada le servía. Seguía encorvada, agachada. Así es que el diablo quiere tener a muchos encorvados como un gusano. Con todo el respeto se lo digo. Él no quiere que usted se levante. Un gusano, ¿cómo mantiene? En el piso, ¿sí o no? Se sube las ramas, pero mantiene encorvado. Y tiene que encorvarse para poderse arrastrar. Así es que el diablo a muchas personas quiere tener en el mundo espiritual. Pero Dios hoy a muchos los quiere libertar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Queda demostrado, iglesia, según este pasaje, que el autor de toda atadura y ligadura espiritual tiene nombre propio y es Satanás, según lo que enseña la Biblia. Eso es lo que yo predico, lo que enseña la Biblia. Trato de no mirar tanta filosofía, con todo el respeto, tanto humanismo. No, Señor, me baso en lo que enseña la Biblia. La Biblia me dice que había una mujer que 18 años el diablo le había atado. Pero esta mujer, ¿sabe qué hacía? Estaba en la iglesia buscando a Dios, buscando el milagro, como muchos de ustedes, como muchos de los que me escuchan a la distancia. Y yo digo, ¿me escuchan? Porque veo que en mi WhatsApp tengo muchas personas que semanalmente reciben la prédica y no me borran ni me bloquean. Y si no me bloquean, ¿sabe por qué es? Porque están escuchando los mensajes y porque Dios les está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿A cuántos Dios les habla aquí en este lugar? Amén. Denle un aplauso a Dios si usted cree que le habla. La gloria está en el que vive. Amén. Dios está interesado, mis hermanos, en ayudarte. Si usted se lo permite, claro está. Dios le va a ayudar si usted se lo permite. En pocas palabras, Dios llega con usted hasta que usted se lo permita. Si usted se fue para la discoteca, si usted se fue para allá, para el jíbaro, si usted se fue para allá, para hacer la vueltica con el delincuente, hasta ahí lo acompañó Dios. Dios no se meterá con usted. Podemos tomar decisiones. Si las decisiones son equivocadas, nos equivocamos nosotros. Pero ya Dios nos lo había dicho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios levantó a un padre, una madre, a un hijo, a un consejero, qué sé yo, a un pastor, para darte una palabra de consejo. Pero si no quisiste hacer caso, ya es decisión tuya. O sea que Dios está interesado en ayudarte si usted se lo permite. Él quiere hacerte libre de toda atadura e influencia demoníaca que se esconde detrás de usted, causada por los espíritus de vicio y adicciones que quizás te pueden estar dominando, mis hermanos. Escúchenme en esto que les voy a decir. La Biblia nos habla de muchos tipos de ataduras demoníacas que desafortunadamente hunden a la humanidad en destrucción, entre las cuales vamos a destacar a tres de ellas, tres de esas ataduras. Número uno, escuchen bien, pare oreja, las ataduras físicas. ¿Cuáles ataduras? Las físicas. La que tenía esta mujer. Lea conmigo el versículo 11 de Lucas 13. Lucas 13, versículo 11 dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. No se podía enderezar. Todos eran pañitos de agua tibia, no se podía enderezar. Esta mujer quizás iba a alabar a Dios y no podía ni levantar sus manos. Quizás tenía la columna arqueada, qué sé yo. Pero Dios la vio, Jesús la vio. Jesús vio el corazón de esta mujer que quería cambiar. Jesús quizás está viendo el corazón y las buenas intenciones que usted que está aquí, los que me escuchan a la distancia, tiene para cambiar. Las ataduras físicas, mis hermanos, por lo general, se desarrollan en la persona con ciertas dolencias o enfermedades cuya única salida va más allá de la ciencia médica, donde es Dios el único que tiene el poder para liberar este tipo de ataduras a las personas. Es importante señalar, mis hermanos, que el ser libre de este tipo de ataduras físicas es una decisión voluntaria. ¿Es una decisión qué? Voluntaria. Si usted está enfermo y Dios le pone el sentir, vaya a la iglesia a que oren, deposite ahí una petición de oración y esperen su milagro. Si Dios le pone ese sentir, hágalo, porque quizás Dios a muchos los quiere libertar. ¿Cuántos dicen amén?
O sea que bíblicamente, mis hermanos, es importante señalar que el ser libre de este tipo de ataduras físicas es una decisión voluntaria, como les decía, ya que Dios no obliga a la persona a ser libre si esa persona no lo desea. Escuchen esto. A los que tienen problemas de adicción, de consumo, Dios no obliga a nadie a ser libre. Si usted quiere ser libre, usted busca. Es como el bebé. El bebé, como decía aquí el pastor hace 8 días, si el bebé llora es ¿por qué? Porque tiene hambre o porque le duele algo. Y él se manifiesta ¿con qué? Con llanto. O sea que si usted busca a Dios, si usted busca la presencia de Dios, Dios va a ver su corazón y va a decir, usted necesita esto, y Dios lo va a libertar. Y le va a mandar la palabra al mensajero correcto para que le hable. Eso lo hace Dios, porque Él es poderoso. Bíblicamente no debemos estar enfermos. Bíblicamente. Ya que Jesús, dice la Biblia, llevó toda cautividad y por cada llaga que le hicieron, dice la Biblia, Él venció la enfermedad en la cruz del Calvario. Por eso dice Isaías 53:5, un pasaje muy conocido. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No dice que vamos a ser curados, ya fuimos curados. Usted si padece alguna dolencia, usted si padece alguna atadura, usted ya fue libre hace rato. Amén. El asunto es que Dios le está hablando en este tiempo para que usted se refugie en Él y pueda ser libre de esa atadura. Aquí pueden haber grandes pastores, enfermeros, qué sé yo, hasta ministros, qué sé yo. Me he dado cuenta que de esa fundación donde el Espíritu Santo me ha llevado a predicar, hay muchos que ya están predicando en otras ciudades. Y algún día Dios los tocó, los transformó. Algún día Dios me inquietó a ir a ese lugar de ellos donde estaban reunidos y llevarles una palabra. Y esa palabra los libertó. Dios usa sus ministros como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos unas vasijas que si disponemos nuestro corazón, Dios nos va a usar para ayudar a otros. Sí. Para que esos otros ayuden a otros, sí. A otros más. Esa es la realidad, iglesia. Segundo tipo de atadura que domina la humanidad. Número 1, diga, las ataduras físicas. Las ataduras físicas. Es la primera, digámoslo, tipo de atadura según la Biblia que domina y controla la humanidad. Número 2, están las ataduras emocionales. ¿Ataduras qué? Emocionales o sentimentales, pues. Estas ataduras, mis hermanos, trabajan a través de situaciones del pasado que pueden llevar a la persona a sentir tristeza y a permanecer deprimidas todo el tiempo. Son ataduras emocionales. La persona tiene un trauma, la persona tiene un resentimiento en su corazón, está atada y no sabe. Y muchas veces, como les decía ahora, están bien y en un momento otro están mal, están con violencia o agresivos, qué sé yo. Es por ello que la persona atada siente un gran vacío que desea llenar todos los días. Y por eso como consecuencia le trae problemas, conflictos, dolor, desánimo y frustración, afectando así el crecimiento en todos los ámbitos y cercenando cada día más a la persona, forzándola a vivir en el pasado y apegándose a ese recuerdo de dolor, sintiéndose con una sombra gris sobre sus vidas. Una de las maneras de cómo liberarse de este tipo de ataduras emocional o sentimental, mis hermanos, es perdonando. Que a usted le hicieron daño y usted está atado, está lleno de odio y de rencor, la clave es el perdón. Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros sí sabemos lo que hacemos. Jesús sí sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que esa gente no se merecía sino la muerte. Y más esas personas que decían, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, atrayendo maldición sobre su raza, sobre su familia. Jesús sí sabía. Y le dijo, no lo maldijo, le dijo, Padre, perdónalos, porque no sabe qué, lo que hacen. Cuando no perdonamos, no sabemos lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque vamos a caer en más resentimiento. Y al caer en más resentimiento, más rencor, más odio,
nos atamos automáticamente mucho más. Hay que perdonar, dígale que está al lado. Hay que perdonar. Y si no, y se te cuesta mucho perdonar, por lo menos dile a Dios. Por lo menos dile a Dios: Señor, enséñame a perdonar como lo haces tú. Enséñame a perdonar. Porque tú dijiste que el que no perdona tampoco se le perdona sus pecados. Amén. Eso lo dice la palabra. Escuchen esto. El segundo paso, primero es el perdón. El segundo, para derrotar y derribar esas ataduras espirituales o emocionales, sentimentales, el primer paso es el perdón. Amén. El segundo paso es decidir avanzar y dejar atrás el pasado. Decida usted que está aquí, los que me escuchan, avancen. Los que me ven por el Face, por YouTube, decidan avanzar. Dejen el pasado atrás. No carguen el pasado. Cargar el pasado es cargar una atadura emocional, sentimental, que le va a hacer daño. Hay mucha gente que conozco, 20, 30 años, recordando ese amor que se fue y que lo dejó. Ya deje eso atrás. Échele tierrita a eso y siga adelante, porque se va a quedar estancado en el pasado. Y nunca va a avanzar, mis hermanos. El segundo paso, como les decía, es decidir avanzar y dejar atrás el pasado tóxico y de tormento, tomándose de la mano de Dios y de su palabra. Tómese de la mano de Dios y su palabra, es el consejo sabio de Dios en esta hora. 2 Corintios 5:17, un pasaje muy conocido. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno, no importa de qué religión es usted que me ve, no importa de qué religión sea, si alguno, dice el Señor, si alguno está en Cristo, o sea, es cristiano de verdad, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí para allá, todas son ¿qué? Hechas nuevas. Ese es el propósito de Dios. Que usted su pasado lo deje aquí, como les decía ahora. Si usted llegó a esta iglesia, deje sus cargas aquí. No se la vuelva a llevar donde estaba. Y verá que va a sentir libertad, porque Cristo lo quiere libertar. Entréguele esas cargas a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Hemos visto dos tipos de ataduras que dañan a la humanidad: las ataduras físicas y las ataduras ¿qué? Emocionales o sentimentales. Número 3, tercero y último tipo de atadura, están las ataduras espirituales de todo tipo. Ataduras de todo tipo. Escúchenme bien. Este tipo de ataduras por lo general ejercen un dominio sobre la persona, bloqueando y causándole un efecto en cadena a lo largo del tiempo, arraigándose e influyendo en su personalidad. De manera que toda atadura o ligadura, mis hermanos, según lo que nos enseña este pasaje, según lo que nos enseña la Biblia, con el paso del tiempo termina desarrollándose en un hábito. Si usted tiene una atadura y usted no renuncia a eso, si usted no le entrega esa carga a Dios, esa atadura en usted se va a convertir en un hábito. Si es una atadura de pecar, pues se va a convertir en un hábito de que va a pecar y nada le va a llegar, ni la palabra. Amén. Si es un vicio, llámese como se llame, se va a volver un hábito en su vida, y ya usted va a vivir con él el resto de su vida. Y una conducta negativa, conllevando a generar más hábitos destructivos, trayendo como consecuencias la aceleración en el deterioro físico, espiritual y moral de la persona. Por eso las personas, por ejemplo, que han caído en el consumo de la droga, si llevan muchos años, eso ya se volvió un hábito en ellas. Y un hábito que ya hasta lo descubre. Ya usted le ve la cara y desafortunadamente, porque las apariencias se engañan, pero muchas veces uno dice: no, usted tiene una pinta de vicioso. Y lo saca, y la gente lo saca así. ¿Es así o no es así? Con todo el respeto se lo digo. Porque se volvió el vicio un hábito en esa persona. No cortó con eso. Y al no cortar, pues obviamente el vicio lo degenera, lo destruye, hasta físicamente lo degenera, mi hermano. Esa es la completa realidad. Brevemente, hay unas cosas que tuvo en común esta mujer encorvada para que Dios obrara a su favor. Primera cosa que esta mujer tuvo para que Dios obrara a su favor: ella buscó, escuchen, estamos hablando de la mujer encorvada de Lucas 13. Ella buscó con paciencia y perseverancia su liberación.
yendo al lugar correcto. ¿Dónde estaba esta mujer? Versículo 10, léalo conmigo, Lucas 13. Verso 10 dice: e enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. Jesús no solamente predicaba. Como cristianos no solamente debemos predicar. Predicar, cualquiera se para en un parque y predica y habla de Dios y mete terror a la gente, y el infierno, si no se arrepiente, se condenan, y empieza a meterle mucho miedo a la gente. Eso es predicar. Pero ¿sabe qué hacía Jesús? E enseñaba. Amén. Y qué bueno que usted le enseñe la palabra. Que cuando usted decía la palabra, no, el pastor explica bien, conforme a la palabra. Eso ahí no es un teatro, eso ahí no entretienen a la gente, no, señor. Aquí no entretenemos a las personas. Aquí se le da el alimento sólido, amén, que es la palabra. Esta mujer, ¿qué hizo? La primera cosa que tuvo en común, la mujer encorvada, para que Dios obrara en su favor, es que ella buscó con paciencia y perseverancia su liberación, yendo al lugar correcto. ¿A dónde fue ella? Diga, a la iglesia, a la sinagoga. Verso 10, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, versículo 11, y había allí, dice, y había allí. O sea que esta mujer fue al lugar correcto. Ustedes que están aquí han venido al lugar correcto. Amén. Las personas que me escuchan a la distancia, el día que vengan a esta iglesia van a venir al lugar correcto. Porque el Espíritu Santo tiene un milagro para sus vidas. Si le creen, ¿cuántos dicen amén? Pese a su atadura física, mis hermanos, por 18 años esta mujer buscaba continuamente su milagro. No era la noche a la mañana. Dios puso a esta mujer a esperar 18 años. El ministerio de Jesús fue corto. Se cree que fue como 3 años nomás aquí en la tierra. Pero quiere decir que 15 años más Dios puso a esperar a esa mujer a que viniera el día de su milagro. ¿Qué significa eso? Que si usted es una persona que está luchando con un vicio, una atadura, y todavía no ha podido dejarla, sígale clamando a Dios. Siga buscando el milagro en el lugar correcto y verá la gloria de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. Muchos ya lo están viendo. Muchos ya están dando testimonio. Sí, miren, estoy depositando ahí en oración y en algo Dios me está cambiando. Me está ayudando. Porque para el que cree todo es posible. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. Fue en el lugar de reunión como este que Jesús puso sus ojos en esta mujer. En ese lugar Jesús puso los ojos en esa mujer y fue sana. Segunda cosa que tuvo esta mujer en común. Número 1, buscó su ayuda con paciencia y perseverancia en el lugar correcto. Dios a usted la ha traído al lugar correcto. Esta palabra Dios la tiene para usted. No sé con qué propósito la trajo el Señor. Hay mucha gente que llega a esta iglesia por primera vez y me dice, yo no sé, iba pasando por aquí. Y algo me dijo, entre ya a ese lugar. Y hay algo para usted. Yo no tengo plata y oro, pero por lo menos una palabra de Dios se le da. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otros han pasado y han entrado aquí, se han sentado aquí. Es una iglesia y se sientan ahí. Y después a lo último les pregunto y me dicen, no, pastor, es que tenía un problema con mi pareja. Y entonces me fui a la casa enojado y pasé por aquí y Dios me puso en el corazón a arrimar aquí a recibir descanso. Y Dios ha hecho el milagro a muchas personas. Para el que cree, amén. La segunda cosa que tuvo en común esta mujer es que ella aceptó el llamado al oír su voz y por eso recibe el toque de Dios, porque ella no endureció su corazón. Hay mucha gente que endurece el corazón y la Biblia me dice en Proverbios que el que endurece su corazón caerá en el mal, por eso muchos ya no están, porque una vez Dios los trajo a este lugar y les habló y no quisieron, antes se endurecieron su corazón. Antes criticaron y murmuraron contra la prédica, contra la sana enseñanza, y cayeron en el mal. Y no es el propósito de Dios que usted que me escucha caiga en el mal, amén, sino que caiga en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor caer en las manos de Dios que en las manos del diablo. Eso sí se lo aseguro, mis hermanos. Verso 12. Dice el verso 12 de Lucas 13. Cuando Jesús la vio, ¿qué hizo Jesús cuando la vio? Léalo conmigo en la Biblia, verso 12. La llamó esa mujer y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Quizás Jesús ya llevaba viendo a esa mujer mucho tiempo ahí. Jesús recibió una revelación y el Padre le dijo, sánala, merece ser libre ya. 18 años el diablo ha hecho con ella lo que ha querido
La han llevado a la brujería, a muchos médicos, ha gastado su plata, está arruinada. Y Jesús recibió la orden del Espíritu de Dios: sánala. Y esa mujer fue sana. Amén, para la gloria de Dios. Verso 13: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego. ¿Y sabe qué hacía esta mujer? Fue tan agradecida con Dios que glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. ¿Sabe qué es glorificar a Dios, hermano? Dar testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida. Eso es glorificar a Dios. Decir, yo voy a dar testimonio. El diablo le dice, no dé testimonio. El diablo a mucha gente le dice, cuidadito con pararse allá a hablar bien de Dios. Le mete cizaña. Muchos han recibido milagros de una u otra manera, sin poner ni siquiera manos. El Espíritu Santo ha tocado a muchos y Dios está haciendo la obra. Pero ¿por qué no dan testimonio? ¿Por qué no dan testimonio? Porque el diablo es un mentiroso y se opone a que usted le dé gloria a Dios. Se opone a que usted le dé gloria a Dios. Amén. Finalizo con esto. Tercera cosa que tuvo en común esta mujer para ser libre de esa atadura: ella conservó la fe por encima del enojo del diablo que quiso tenerla atada. ¿Qué hizo esta mujer? Conservó la fe. Verso 14. Dice que el principal de la sinagoga, no era el principal de la sinagoga, era el diablo que se levantó en ese momento, en esa reunión, cuando esa mujer glorificaba a Dios. Al diablo no le gusta que usted glorifique a Dios. Al diablo no le gusta que usted, como le digo, tal fundamento bíblico, que usted testifique que el Señor me está libertando, que el Señor ha hecho un milagro. Él no quiere. Lo que yo estoy haciendo aquí con estas peticiones de oración es para que algunos se anime a dar testimonio aquí en público y le diga, Señor, gracias por lo que estás haciendo, para que muchos se den cuenta que esto no es un juego, que esto no es mentira, que esto es real y que el Espíritu Santo está en este lugar y que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a Dios si usted cree. Donde está el Espíritu Santo hay libertad, mis hermanos. Esta mujer conservó la fe por encima del enojo del diablo que quiso tenerla atada. Por eso dice el verso 14 de Lucas 13: pero el principal de la sinagoga, enojado. ¿Cómo estaba este hombre? Enojado. Molesto. Disgustado. Era un religioso, hermano. Se molestó. En vez de alegrarse, ¿sí o no? Si yo veo que alguno está siendo libre de una atadura, yo me alegro como pastor. Digo, gracias a Dios me está usando para que esa persona por lo menos siente cabeza y tome conciencia de lo que está haciendo en su vida. ¿Qué? Me alegro. Yo me alegro. Porque sé que la obra de Dios no es en vano. Pero si soy un hijo del diablo me voy a enojar, claro. El diablo no quiere que se pierda, el diablo no quiere que se salven las almas y no que se pierdan. Eso le pasaba a este principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Y dijo a la gente, se atrevió a decirle a la gente, después del milagro: 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venir y ser sanados, y no en día de reposo. O sea, este hombre quería tomar el papel de Dios. Este hombre quería tomar el puesto de Dios. Él quería dominar solamente cuando se van a sanar y cuando no. No, Señor. El Señor sana cuando Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él salva a quien Él quiere y a los que Él quiera. Cuarta y última cosa, finalizo. Primero, esta mujer buscó con paciencia y perseverancia su liberación, yendo al lugar correcto. Segundo, esta mujer aceptó el llamado de Jesús al oír su voz. Lo aceptó. Porque cuando Jesús puso sus ojos sobre ella y le dijo: mujer, eres libre, ella ya pudo decir: qué cuento de ser libre. Amén. Qué cuento. Pero ella tomó y creyó la palabra del Señor. La creyó, mi hermano. En tercer lugar, ella conservó la fe por encima del enojo del diablo. Y cuarto, ella nunca perdió su identidad como hija de Dios. Si algo el diablo quiere robarnos a todos, ¿sabe qué es? Nuestra identidad. Nuestra identidad como hijos de Dios. Hay muchos que dicen: yo soy hijo de Dios, y no lo son. Son unos engañadores, unos fariseos, hipócritas. Pero hay otros que dicen: yo soy un hijo de Dios, y en verdad las obras que ellos hacen demuestran que son unos hijos de Dios. Ella nunca perdió su identidad como hija de Dios. Por eso el verso 16 dice: y a esta hija de Abraham, ¿cómo le llamó Jesús? Hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años,
no se le debía desatar de esta ligadura, o sea, de esta atadura en el día de reposo. Jesús le puso una comparación. ¿Cómo le ocurre usted venir a decir cuándo puede ser sana a la gente si Dios tiene el control y tiene el poder y Él sana a quien Él quiere y cuando Él quiere? ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad, mis hermanos. Nosotros somos unas vasijas de barro usadas por Dios. Aquí al otro pastor Dios lo usa para traer unas personas aquí a que reciban una palabra. Y eso es parte quizás de lo que Él tiene en su corazón para agradar a Dios. Pero lo que no debemos olvidar es que Dios sana y salva a quien Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? A quien Él quiere. Por eso muchos vienen aquí y son tocados. Después se los encuentra uno y están restaurados. Otros están peor de lo que estaban. Porque cada uno decide. Todos tenemos libre albedrío y decidimos. Amén. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura del día de reposo. Ligadura, según el diccionario, como les decía, traduce sujeción con que una cosa está unida a otra. ¿Qué significa ligadura? Atadura. Sujeción con que una cosa está unida a otra, o sea, está atado. Amén. Está atado. No se puede liberar, no se puede. Solo el poder de Dios puede liberar. Es muy importante, iglesia, reconocer quiénes somos para Dios y quién es Dios para nosotros. En conclusión, debemos entender que la misión de las ataduras espirituales es mantenernos pobres en todas las áreas de nuestra vida, ya que las ataduras nos convierten en pobres emocionales, en pobres espirituales y por supuesto en pobres materiales. No tenemos ni que caernos muertos. Y todo esto ocurre, mis hermanos, cuando no mantenemos un estilo de vida que agrada a Dios. Si yo como pastor no mantengo un estilo de vida que agrada a Dios, sino que agrada a los hombres, voy a mantener arruinado, más arruinado que el diablo. Esa es la realidad, mis hermanos. Ya que cuando nos resistimos a dejar el pecado y aquellos malos hábitos mundanos, difícilmente podemos ascender al nivel superior. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias al Señor.